En aquel entonces, yo estaba destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte. No me gusta pensar demasiado en mi tiempo en el ejército. Me gusta pensar aún menos en cómo terminó. Unos meses antes de que terminara mi contrato militar, teníamos previsto ir al campo para recibir un entrenamiento de unas 2 semanas. Para aquellos que no están familiarizados con lo que es el campo, son básicamente 2 semanas de entrenamiento en armas, tácticas y equipamiento en un lugar designado por el mando. A muchos soldados no les gusta el campo porque están aislados de todo tipo de servicios, como teléfonos móviles, bares y, lo más importante, duchas. Personalmente, disfruté de la experiencia en el pasado y disfruté del entrenamiento con mis compañeros de batalla. La última vez que fuimos al campo, duró un mes, así que 2 semanas no fueron el fin del mundo para mí. Mi despertador me despertó alrededor de las 3:30. El sorteo de armas sería a las 4:30, lo que me daba 1 hora para despertarme, tomar mi última ducha caliente en 2 semanas y tomar un desayuno casero como es debido. Vivir en el cuartel tenía sus ventajas a veces, y estar a poca distancia de la compañía era conveniente en días como estos. Cuando llegué a la compañía, un grupo de soldados ya estaba sentado, apenas despiertos, algunos completamente dormidos y otros bebiendo bebidas energéticas como desayuno y para mantenerse despiertos. Me sentí completamente fuera de lugar aquí, ya que tenía 20 y tantos años, considerado un fósil en el ejército. La mayoría de los otros soldados de mi pelotón no tenían la edad suficiente para fumar, no es que las leyes se lo impidieran. Hicimos fila para firmar nuestras armas y balas de fogueo para nuestro entrenamiento. La mayoría de nosotros llevábamos M4 y M17 al campo. Me compadecí de los artilleros M249 que tenían que llevar esas pesadas perras de un lado a otro. Una vez que todos llegaron, se prepararon y se equiparon, eran alrededor de las 5:45. Caminamos a paso de caballo alrededor de nuestro líder de pelotón, quien nos dio unas sencillas instrucciones de la misión: sigan mi camión y mantengan la distancia, tal como aprendieron en el entrenamiento para prevenir posibles artefactos explosivos improvisados en la carretera. Artilleros, déjenme atraparlos sin cubrir sus sectores de fuego y los ahumaré hasta que lleguemos a nuestra área de entrenamiento. Todos llegaron a sus respectivos UMBs y estaban listos para partir a las 6. Con mi suerte, terminé siendo el conductor del UMB 01, donde nuestro intrépido líder de pelotón decidió viajar de copiloto. Nos tomó cerca de 1 hora de viaje hasta llegar al lugar de entrenamiento. El lugar estaba lejos de la base, en una zona muy boscosa donde viviríamos durante las 2 semanas siguientes. Aparcamos los UMBs en un gran campo abierto y pasamos las siguientes horas montando tiendas de campaña donde los líderes pasarían el rato y darían clases. Cuando terminamos de montar el campamento, estaba anocheciendo y ya se estaba trabajando en la lista de vigilancia contra incendios. Afortunadamente, teníamos suficiente gente en el pelotón como para que cualquiera que tuviera un turno para proteger el campamento solo tuviera que hacerlo durante 1 hora. Saqué el palo corto y terminé despertándome para mi turno de guardia alrededor de las 3. El último guardia me dio gafas de visión nocturna y me dirigí al puesto de guardia improvisado en el campamento. El puesto de guardia era un UMB ubicado en el medio del campamento que era bueno para la seguridad de 360 grados. Salté al techo y me dejé caer al nido del artillero. La mayor parte del turno transcurrió sin incidentes, como la mayoría de los guardias contra incendios. Probé principalmente las gafas de visión nocturna para ver mis alrededores por la noche. El bosque oscuro era tan claro como el día con un tinte verde en él. Pude ver también que vi a 2 soldados que se alejaban del campamento para confraternizar un poco. Ambos estaban casados, por cierto. Decidí darles un poco de privacidad y mirar hacia otro lado, y mientras lo hacía, noté algo espeluznante. Apenas estaba aferrado a la conciencia cuando vi algo en el bosque. Directamente enfrente de nuestro campamento, tal vez a 100 metros de distancia, había una figura junto a la línea de árboles. Desde donde estaba, parecía que un hombre me estaba observando. No había forma de que pudiera distinguir mucho en la oscuridad desde esa distancia, pero sentí que estaba mirando directamente a mi alma. La alarma de mi reloj de Pelcere sonó y casi me cago en los pantalones. Para cuando miré hacia otro lado para apagar la alarma, la figura del bosque había desaparecido. No le di demasiada importancia porque estaba muy cansado y probablemente mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Salí para despertar al siguiente guardia según el turno y dormí dentro de mi UMB por si mis ojos no me engañaban. Me desperté alrededor de las 8 y, después de comer,
llegó la hora de nuestra primera clase de navegación terrestre. Afortunadamente, no habría tenientes a cargo de ningún mapa. Nos dividimos en grupos de 3 y nos adentramos en el bosque. Recibimos varias coordenadas a las que tendríamos que viajar en el bosque, donde probablemente nos estaría esperando algún tipo de objeto. El bosque estaba intacto en la mayor parte del área por la que viajamos, lo que significaba que teníamos que estar atentos a los terrenos irregulares y las serpientes venenosas. A unos pocos kilómetros de nuestra caminata, llegamos a nuestra primera ubicación de coordenadas, donde un cono solitario nos esperaba en medio del bosque. En él había una foto de un joven soldado con solo nombre y apellido para identificarlo. Decidí sacar mi teléfono celular y tomar una foto, así teníamos evidencia de que habíamos llegado a todas y cada una de las coordenadas. Antes de que nos diéramos cuenta, habíamos caminado medio día en esos bosques y cuando llegamos a nuestra última coordenada, el sol estaba comenzando a ponerse. Será mejor que empecemos a regresar antes de que oscurezca, no quiero perderme en estos bosques, dije mientras sacaba mi linterna para iluminar el camino cuando cayera la noche. Habíamos empezado a regresar al campamento cuando, a menos de 10 minutos de haber comenzado, la noche ya había envuelto el bosque. Uno de nuestro grupo, Kerien, hizo un comentario inquietante: chicos, creo que nos están siguiendo. El solo pensamiento me provocó escalofríos en la espalda, pero traté de ignorar la sensación. Hicimos una parada rápida y respondí: ¿qué te hace decir eso? Antes de poder terminar de hablar, lo escuché, y creo que todos los demás también lo oyeron. En algún lugar lejos de nosotros, tal vez a 30 metros en la dirección de la que acabábamos de venir, se escuchó el sonido de hojas y pasto aplastados por algo que caminaba sobre ellos. Lo que fuera que estaba haciendo el sonido debió habernos visto detenernos porque los pasos se detuvieron abruptamente. No quería parecer demasiado preocupado para evitar que mis otros 2 compañeros de batalla cayeran en algún tipo de pánico. Vamos, ya descansemos lo suficiente. Les hice una señal para que siguieran caminando. El otro soldado, Díaz, se acercó a mí. ¿Crees que es algún sargento que nos está jodiendo?, susurró en voz baja, para no alertar a quien nos estuviera siguiendo. Sea lo que sea, no es un animal. Se detuvo cuando lo hicimos nosotros para no alertarnos. Kerien se acercó para unirse a la conversación. Deberíamos salir corriendo. Estoy seguro de que podríamos regresar más rápido si corremos. Ninguno de nosotros quería correr en la oscuridad con equipo pesado en una tierra desconocida. Descarté la idea casi de inmediato. No sabemos a qué nos enfrentamos. Si es un depredador, correr puede provocarlo. Mantén la orientación y, si se acerca demasiado, dispara tiros de advertencia. No sabrá que solo llevamos balas de fogueo. Seguimos avanzando hacia el campamento, con la guardia en alto a cada paso. Con cada minuto que pasaba estábamos seguros de que lo que nos seguía no era alguien del campamento que se estaba metiendo con nosotros. A estas alturas ya habrían intentado algo, tal vez una especie de emboscada para darnos una lección de algún tipo. Pero quienes quiera o lo que fuesen, se mantuvieron a distancia. La única evidencia de su presencia eran unos pasos ligeramente desincronizados de los nuestros en la oscuridad. Cuando estábamos a 1 milla del campamento, hizo su movimiento. Algo pasó corriendo junto a nosotros en la oscuridad. Fuera lo que fuese, era rápido. Cada vez que alguno de nosotros intentaba echarle un vistazo con nuestras linternas, solo veíamos el bosque y sus árboles. Primero vimos los ojos brillantes en la oscuridad, observando desde lejos y acercándose lentamente. Había muchos de ellos. Conté media docena de pares de ojos hasta que uno se impacientó lo suficiente como para que uno de nosotros lo viera. Díaz estaba apuntando con su linterna a un árbol a 10 metros de nosotros y abrazado al tronco había una figura delgada, con pelo irregular cubriendo partes de su cuerpo, manos huesudas unidas a lo que parecían garras afiladas como navajas y una grotesca sonrisa de oreja a oreja. Alguien disparó una ráfaga, enviando a la criatura frente a nosotros corriendo a 4 patas hacia algún lugar en la oscuridad. El pánico puro se apoderó de nosotros. Apenas recuerdo haber corrido en la otra dirección gracias a la adrenalina. Recuerdo mi respiración agitada y lo sin aliento que estaba corriendo a toda velocidad con todo el equipo puesto. Recuerdo haber disparado a unos ojos brillantes en la oscuridad y el sonido ensordecedor que siguió. Recuerdo que alguien gritó en la oscuridad y que yo ni siquiera me detuve a mirar atrás para ver quién era. Recuerdo que alguien me gritó, entonces me di cuenta de que era un sargento que estaba tratando de hacerme responder, tratando de sacarme de mi estado catatónico. Especialista, ¿qué diablos pasó?, continuó gritando mientras yo finalmente podía reaccionar. No dije nada de inmediato.
Me di cuenta de que estaba de nuevo en el campamento, mi pelotón me miraba con horror y noté que estaba cubierto de sangre. Yo era el único de mi grupo que había logrado salir del bosque. Hay algo en el bosque, tenemos que irnos ahora. Instintivamente apunté mi M4 hacia el lugar de donde había venido, recordando lo inútil que era, ya que estaba disparando balas de fogueo. De repente, me encontré siendo derribado al suelo y sujetado por varios soldados que me desarmaron y me dejaron inconsciente. Resulta que salir del bosque todo ensangrentado y sin 2 compañeros de batalla no inspiraba confianza en mi palabra. Cuando volví en mí, estaba dentro de una de las tiendas que los líderes estaban usando como prisión improvisada para mí. Tenía las manos y las piernas atadas con brides y había 2 guardias observándome que inmediatamente le dijeron a nuestro líder de pelotón que estaba despierto. Cuando entró en la tienda, estaba en modo Vietnam completo y supe que me esperaba una tortura. Para mi sorpresa, simplemente agarró una silla y se sentó frente a mí. Solo voy a preguntar esto una vez, ¿dónde están los cuerpos de Díaz y Carreón? Te prometo que, si respondes algo más que una ubicación exacta, vas a tener un muy mal día, soldado. Tenemos un grupo de búsqueda en el bosque ahora mismo y tu cooperación podría hacer que este movimiento sea más rápido. Estaba en completo shock. Él no lo creía todavía, pero acababa de enviar a otro grupo de soldados a la muerte innecesariamente. Tienes que llamarlos de vuelta aquí. No saben lo que hay allá afuera. Mi líder de pelotón me dio un golpe en la cara y luego procedió a patearme las costillas mientras estaba en el suelo. Cuando terminó, lo único que le pedí fue que revisara al grupo para ver si no estaba mintiendo. Pareció considerar golpearme un poco más antes de meter la mano en uno de los bolsillos de su pantalón y volver a intentar con un walkie-talkie. Teniente, aquí el papá del pelotón, pasa. La estática y la falta de respuesta fueron ensordecedoras. Te lo dije, hay algo en el bosque y acabas de enviar a esos hombres a morir. Siguió probando la radio unas cuantas veces más hasta que ambos pudimos escuchar disparos débiles en la distancia. El sargento del pelotón salió corriendo de la tienda y yo me quedé sangrando donde estaba. Me habían quitado el chaleco antibalas y me habían registrado mientras estaba inconsciente. No tuve suficiente suerte para encontrar mi multiherramienta en uno de mis bolsillos. Los guardias regresaron a la tienda y cortaron mis ataduras, ayudándome a salir. Todos estaban en posiciones defensivas alrededor del campamento, sin duda bajo la estúpida creencia de que podían hacer frente a lo que viniera a por nosotros. Oí un sonido ensordecedor y me di cuenta de que los soldados estaban disparando a algo en la oscuridad. Los guardias que me arrastraban por el campamento de repente me dejaron junto a una tienda de equipo y salieron corriendo para sumarse a la conmoción que estaba ocurriendo. La tienda tenía equipo destinado al entrenamiento de tropas e inmediatamente reconocí la caja donde habían guardado las gafas de visión nocturna. Rápidamente agarré una y la encendí para ver qué diablos estaba pasando afuera. Los soldados estaban siendo atacados por las mismas criaturas que atacaron a mi grupo en el bosque. Una vez más, podría inventar 6 criaturas que atravesaran un pelotón entero de buenos amigos. Utilicé las gafas de visión nocturna para arrastrarme por el campamento y evitar la atención de la criatura. Mi plan era llegar a un B y potencialmente regresar a la base con algo de suerte. Traté de ignorar los gritos de terror a mi alrededor después de que los disparos se apagaran. Cuando logré arrastrarme hasta el camión más cercano, vi la razón de los gritos a mi alrededor. 2 criaturas sujetaban a un soldado, una por los brazos, otra por las piernas, mientras otras 2 hurgaban en su vientre y se comían sus intestinos. El soldado, que gracias a la visión nocturna, pude ver que era nuestro líder de pelotón, gritaba de terror mientras lo devoraban vivo. Una vez que sus gritos se calmaron como si se hubiera ido a dormir, las 2 criaturas que lo sujetaban tiraron de sus extremidades, arrancándoselas por completo. Conseguí llegar a un B sin que me detectaran. Por suerte, no los mantenemos cerrados y no se necesitan llaves para encenderlos. Abrí la puerta con cuidado y en silencio y accioné el interruptor para encender el B. Rugió tan fuerte como un camión de 18 ruedas y, cuando se encendieron las luces, un grupo de esas criaturas se estaba comiendo a otro soldado a 3 metros frente a mí. El soldado incluso extendió una mano para pedir ayuda antes de finalmente sucumbir. Cambié la palanca de cambios a la posición de conducir y estaba listo para atropellar a esos cabrones cuando noté un ligero golpeteo en mi ventana. Una de esas cosas estaba afuera, golpeando suavemente el vidrio de la ventana con sus garras ensangrentadas y sonriéndome maniáticamente con su boca manchada de sangre. Pisé a fondo.
Pasé por encima de las criaturas que se interponían en mi camino y conduje durante kilómetros hasta que logré llegar a la base militar, donde me arrestaron de inmediato y me encerraron en un calabozo durante un tiempo. Después de lo que supongo que fue una investigación sobre mi versión de los hechos, me liberaron de la prisión y me dieron de baja médica del servicio. Usé la pensión que me dio el gobierno para mudarme lo más lejos que pude de esos bosques de Carolina del Norte. Continuamos con la siguiente historia. A continuación se incluye una transcripción de las entradas del diario del sargento mayor Wilson Baswell, miembro del equipo de expedición a una isla inexplorada del Océano Atlántico. El diario se encontró a bordo de una balsa improvisada hecha con tablones y jarras de plástico, junto con una colección de 15 placas de identificación para perros en una pequeña bolsa con cierre hermético. 11 de septiembre de 1987. Me llamo Wilson Baswell, soy sargento mayor del Ejército de los Estados Unidos. Hoy nos han dicho que mi escuadrón y yo vamos a hacer una expedición al Océano Atlántico. Algo sobre una isla. He decidido empezar un diario para registrar todo lo que veamos, para que quede algún tipo de registro, ¿sabes? Nos vamos mañana. 15 de septiembre de 1987. Hemos estado aquí durante 3 días y 2 noches. La flora y la fauna son increíbles. Hay flores de un rosa brillante que tienen semillas que explotan en explosiones de colores brillantes, como fuegos artificiales. Hay criaturas parecidas a ratones con astas que ladran como perros. Incluso la hierba parece girar hacia nosotros como si nos observara con curiosidad. Nuestros biólogos, Carter y Anye, están desconcertados por todos estos descubrimientos. Todos estamos ansiosos por seguir adelante y encontrar más cosas increíbles. 19 de septiembre de 1987. Hemos estado caminando por un bosque bastante denso durante el último día o así, pero anoche ocurrió algo extraño. Armamos un campamento y encendimos nuestra fogata y linternas, pero luego escuchamos algo en el bosque circundante. Es grande, realmente grande, puedo decirlo por los sonidos que hace al arrastrarse mientras se mueve. Un poco desconcertante, claro, pero no estoy demasiado preocupado. Los biólogos me dijeron que probablemente sea algún tipo de herbívoro nocturno interesado en nuestro fuego y linternas. Tiene mucho sentido si lo piensas. 20 de septiembre de 1987. Ya es de mañana y hemos hecho un descubrimiento desconcertante. Llegamos a un claro de unos 30 pies de ancho, pero en lugar de no haber árboles, había tocones, como si algo grande hubiera pasado por allí y los hubiera cortado todos. Parece que hay un sendero por donde caminó la cosa. Mis superiores están discutiendo si seguir o no el sendero y ver qué encontramos. 20 de septiembre de 1987, entrada 2, hemos decidido seguir el rastro. 22 de septiembre de 1987, mierda. Ayer encontramos esa cosa, no, nos encontró a nosotros. Estábamos caminando por el sendero cuando nos dimos cuenta de que se había convertido en un claro sin salida, un círculo completo. Allí estábamos, justo en el medio, como el centro de un objetivo. El silencio era palpable y casi se podía sentir la tensión en el aire. Luego, salió disparado de la línea de árboles, más rápido que cualquier coche que haya visto nunca. Era enorme, de unos 7, 6 o 9 metros de ancho y al menos 6 metros de alto. Parecía un lagarto enorme, con escamas verdes y mandíbulas enormes que fácilmente podrían tragarse una vaca, pero también tenía una melena larga y negra como la de un caballo, enmarañada y enredada con ramas, hojas y huesos, jodidos huesos. La mayor parte de la piel de su cara había desaparecido, aparentemente desprendida por una vida de lucha por la supervivencia. Los dientes amarillentos nos sonrieron, una completa contradicción con el brillante cráneo blanco que brillaba a la luz del día. Estaba claramente decidido a matarnos, así que abrimos fuego contra la maldita cosa. Sin embargo, nuestras balas no hicieron nada. Juro que pude verlas rebotar en la piel de la criatura y caer al suelo. Cuando cerró la distancia entre nosotros, nuestro comandante, Hitch, ordenó que nos retiráramos hacia la línea de árboles. Empezamos a correr hacia las imponentes plantas, mientras el rugido de la bestia detrás de nosotros se acercaba cada vez más. Justo cuando estábamos a punto de llegar, oí un mordisco, el crujido de huesos y un grito que se acortó demasiado. Me di la vuelta y vi que Tommy, uno de nuestros soldados, se llevaba a un lado. Sus piernas colgaban sin fuerzas de las fauces de la bestia, su rifle yacía en el suelo, salpicado de sangre. Una de sus botas se le cayó de un pie sin vida. Sabiendo que guardaba una de sus placas de identificación en la bota, corrí a buscarla. Que me condenen si dejo que el mundo lo olvide. Mientras estaba distraído,
el resto de nosotros logramos llegar a la línea de árboles. Después de que terminó con Tommy, la cosa miró a su alrededor, buscando al resto de nosotros. Cuando no encontró nada, se detuvo por un momento y luego se alejó torpemente. Tenemos que salir de esta maldita isla. Si algo así pudo evolucionar aquí, solo puedo imaginar los otros horrores que nos esperan. 29 de septiembre de 1987. No lo entiendo. ¿Por qué no nos hemos retirado de nuevo al continente? Sabemos demasiado. ¿Acaso el mando no se preocupa por nosotros? De cualquier manera, tenemos que encontrar una manera de salir de esta isla maldita pronto. Mi colección de placas de identificación de mis camaradas ha aumentado a 6, a pesar de todo el equipo que llevo en la mochila. Son las cosas más pesadas que llevo. Perdimos a 3 personas a causa de otra abominación de la isla. Esta vivía en los densos bosques que cubren toda la isla. 2 días después de nuestro encuentro con el dinosaurio feo, como lo llamó mi amigo Barret, todavía estábamos caminando entre los densos árboles. Todavía teníamos los nervios de punta y estábamos casi listos para dispararle a todo lo que se moviera. De repente, un grito resonó en el silencio, junto con el fuego desesperado de un rifle. Todos nos giramos para ver a Mari, uno de los miembros más nuevos del equipo, siendo arrastrada por la maleza, con la ropa enredándose y desgarrándose en los arbustos. Habiendo perdido el control de su rifle, había sacado su pistola y estaba disparando a sus pies. No a lo que fuera que la tenía agarrada. Era una criatura peluda de color marrón del tamaño de un labrador. Pero la maldita cosa era tan rápida que no pude hacer nada más al respecto. Mi corazón latía a 1000 por hora. Levanté mi arma para ayudar a Mari, pero me detuve. Si intentaba dispararle a la cosa que la arrastraba, acabaría matando a mi propio camarada. Mientras pensaba en mis conflictos, oí 2 gritos más y más balas disparadas. 2 más de nosotros, Oten y Gerard, estaban siendo arrastrados al igual que Mari. Gritaban de dolor y miedo, lo que solo hizo que las cosas se pusieran aún más nerviosas. Antes de que pudiera darme cuenta, mis compañeros se habían ido. La única pista de su existencia eran sus mochiles y los jirones de ropa que había en la maleza. Todos empezamos a mirar a nuestro alrededor para ver qué podíamos encontrar. Mientras todos los demás empezaban a racionar la munición y la comida, yo buscaba más etiquetas entre la maleza. Por suerte, el destello de 3 cadenas se cruzó con mis ojos. No sé qué vamos a hacer a partir de ahora. No sabemos qué más hay en esta isla ni qué pueden hacer. 13 de octubre de 1987. Solo quedamos 4. Todos los demás están muertos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha permitido que existan estas cosas? ¿Es esto algún tipo de penitencia por nuestros pecados? ¿Es esto un ajuste de cuentas? Ayer perdimos a 4 personas en los pantanos, arrastradas bajo el agua por una especie de zarcillos, y todo su equipo salió a la superficie. Podríamos haber jurado que eran solo juncos. Estaban tan quietos. ¿Qué clase de criatura puede mantener esa quietud? Perdimos a 2 más por culpa de algún tipo de pájaros. Se abalanzaron sobre nuestros biólogos. Annie fue devorada en 30 segundos. Carter fue llevado a una altura de al menos media milla y luego se dejó caer. Gritó mientras caía por el aire. El sonido que hizo cuando golpeó el suelo fue repugnante. Después de que murió, los pájaros lo despedazaron, sin prestarme atención a mí y a los demás. Nuestros otros 3 compañeros, uno de los cuales era Hitch, murieron a causa de una infección. Todos habían resultado heridos en algún momento y no debieron haberse limpiado bien las heridas. Su piel se tornó de un color verde amarillento y les aparecieron quistes por todo el cuerpo. Sufrieron hasta sus últimos momentos, donde ni siquiera entonces tuvieron paz. ¿Has visto alguna vez una foto del hongo Cordyceps? La mierda que les creció a mis compañeros, mis amigos, se parecía exactamente a eso. Estamos todos acurrucados en una pequeña cueva ahora mismo. Yo, Barret y otro soldado llamado Kimberly, estamos pensando en un plan para escapar de esta maldita isla. 13 de octubre de 1987, entrada 2, una balsa. Ese es nuestro plan, una balsa. Vamos a llenar jarras de plástico con aire y atarlas a un poco de madera. Menos mal que llevamos cuerda en nuestras mochilas, ¿no? Si este plan de la balsa no funciona, tenemos otra forma de escapar. 15 de octubre de 1987. Soy todo lo que queda. Barret y Kimberly se han ido. Lo único que tengo para recordarlo son sus placas de identificación. La balsa funcionó, al menos. Pasamos aproximadamente 1 hora fabricándola. La llevamos a la playa y estábamos a punto de zarpar, pero entonces se desató el infierno. Caminábamos por la playa en silencio, pasando por estos extraños hoyos en forma de cono en la arena. Podía sentir la emoción de salir de esta isla en el aire.
Pero entonces, la arena a los pies de Barret voló y él simplemente desapareció, su mochila y su sombrero tirados en el suelo. Kimberly y yo miramos hacia donde estaba Barret. La única evidencia de lo que había sucedido era una pequeña perturbación en la arena. Tomé su mochila y comenzamos a correr con la balsa. Llegamos a la orilla y tiramos la balsa al agua. Me subí y tomé la mano de Kimberly. Justo cuando intentaba saltar a la balsa, algo la agarró del pie. Parecía una especie de insecto enorme, con mandíbulas que le apretaban el pie como si fuera una cáscara de huevo. Ella gritó de dolor e intentó agarrar mi mano mientras las olas me arrastraban hacia el mar, pero la cosa la atrajo hacia sí y la arrastró hacia atrás. En lugar de agarrar su mano, logré agarrar la cadena que rodeaba su cuello y recé a todos los dioses que pude imaginar para poder sujetarla. Pero la delgada cadena de metal no tuvo ninguna posibilidad contra la fuerza de la criatura. La cadena se rompió y Kimberly cayó de nuevo a la orilla. Luego, voló más arena, pero esta vez vi que la arrastraban hacia abajo. Antes de que se hundiera, nuestras miradas se cruzaron y la mirada en sus ojos era de puro terror. Luego, desapareció, igual que Barret. Estuve un rato sollozando en la balsa, antes de quedarme dormido quién sabe cuánto tiempo. Pero me desperté con una quemadura de sol, así que debe haber pasado bastante tiempo. 16 de octubre de 1987 hay algo en el agua. No sé qué es, pero es enorme. Creo que tiene algún tipo de tentáculos, aunque puedo verlos arrastrarse detrás de él. Estoy preocupada, ¿y si la maldita cosa me está siguiendo? Sospecho que esta puede ser mi última entrada. A quien encuentre este diario, no deje que nadie vaya a esa maldita isla. Hay algunas partes del mundo que quedan intactas, partes del mundo abandonadas por Dios. Es mejor que no veamos por qué. Continuamos con la siguiente historia. En mi familia siempre ha habido dos historias, la que nos contaron primero y la que nos contaron después. La historia que se contó con valentía para que todos la vieran y la historia que solo nos susurraron en privado. La que dicen que es la verdad y la que dicen todos los demás. Te las presento aquí para que puedas decidir por ti mismo. Mi abuelo era un hombre bondadoso y piadoso que perdió a su familia en la guerra. Era un soldado de bajo rango y antes de la guerra había querido entrar en el clero. Su apodo como soldado era el Kétide, porque era el que tenía más habilidad para lustrar botas. Mi abuelo solía llevar a familias de contrabando a la frontera sin dinero alguno, a veces dándoles lo poco que tenía en el bolsillo. Mantuvo un perfil bajo durante todo el largo camino que recorrió el país y pudo huir después de que cayera la dictadura militar. Él y su familia llegaron a Estados Unidos con solo la ropa que llevaban puesta y la gracia de Dios. Mi abuelo era un criminal de guerra. Fue reclutado por el ejército nada más terminar la escuela primaria y ascendió de rango después de un brutal golpe militar. Lo apodaban el Kétide porque tenía la costumbre de despellejar a los disidentes y colgar sus pieles como advertencia para los demás. Era un monstruo que enviaba a miles de personas a la muerte por fusilamiento. A otros los torturaba con esperanza, prometiéndoles un salvoconducto para salir del país a cambio de los ahorros de toda su vida. Una vez que tenía su dinero, los hacía ejecutar en secreto. Huyó justo antes de que cayera el poder militar y utilizó la riqueza robada para cubrir el pasaje de su familia a Estados Unidos. Mi abuelo fue un gran organizador de la comunidad formada por refugiados de su país natal. Era un hombre humilde y piadoso que solo quería reconstruir los vestigios de su cultura. Se desempeñó como casamentero, consejero, mediador, todo lo que necesitaban. Donó cada centavo a la iglesia, renunciando a lujos para su propia familia para que todos pudieran tener un lugar donde orar. O bien, una vez que llegó a Estados Unidos con una nueva identidad, mi abuelo se dedicó a introducirse en la diáspora de nuestro país natal. Se convirtió en una figura poderosa en la iglesia y utilizó estas conexiones para enriquecerse. Cuando recuperó una pequeña fracción del poder que había perdido, se convirtió de nuevo en un tirano. Se aseguró de que todos los negocios le dieran una parte. Prestaba dinero a tasas exorbitantes y utilizaba la deuda para chantajear a la gente para que hiciera lo que él quería. Ofrecía un servicio a madres solteras para que dieran a sus hijos en adopción y seguía cobrando una cuota de manutención a las niñas pobres después de enterrar a sus bebés en tumbas sin nombre. Intimidaba a las personas buenas para que le dieran sus bienes y servicios de forma gratuita y luego los donaba a la iglesia para construir su imagen pública. Mi abuelo era un patriarca muy querido que trabajó duro para que sus hijos tuvieran éxito. Les daba dinero para la escuela y se aseguraba de que crecieran y se convirtieran en adultos respetuosos.
Su esposa fue su querida compañera durante muchos años y le brindó apoyo durante la trágica muerte de su segundo hijo en un accidente de casa. Mi madre era la niña de sus ojos, lloró como un niño el día que ella perdió 2 uñas por descuido. Mimó a sus nietos hasta el cansancio, dándoles regalos caros y haciéndolos rebotar en sus rodillas. Mi familia creció a la sombra de mi abuelo. Mi abuela era una mujer acobardada y brutalizada que tenía miedo de decir una sola palabra en presencia de su marido. Mi abuelo abusó de todos sus hijos, intimidando a su segundo hijo hasta el punto de que se suicidó de un disparo en la cabeza. Mi abuelo mantuvo el control absoluto de la vida de sus hijos, dictando a quién podían ver, qué comían e incluso qué ropa vestían. Una vez le arrancó 2 uñas a mi madre y la llamó puta porque llevaba el tono de esmalte de uñas equivocado. Con frecuencia usaba castigos corporales con sus propios nietos mientras sus padres, sus propios hijos, estaban demasiado asustados para intervenir. Cuando cumplió 82 años, mi abuelo fue víctima de un terrible caso de confusión de identidad. Había prestado brevemente sus documentos a otro soldado, quien le robó su identidad y luego cometió actos terribles en su nombre. Mi abuelo era un pilar amable, gentil y cariñoso de su comunidad. El gobierno reformista de su país natal se tambaleaba por la falta de unidad. Necesitaban un símbolo, algo o alguien a quien pudieran responsabilizar por la guerra y destruir. Mi abuelo resultó ser el desafortunado. Mi abuelo tenía 82 años cuando finalmente lo expulsaron. Los restos destrozados de nuestro país natal se unieron y crearon un tribunal. Eran un grupo de trabajo enviado para hacer justicia a los monstruos que habían destripado y violado su propio país. Mi abuelo había sido vigilado durante años antes de que se mudaran allí. Había intentado despistar a alguien disfrazando un cuerpo como él mismo y prendiéndole fuego. Sin embargo, las pruebas de ADN lo habían descartado y la red comenzó a cerrarse. Mi abuelo me llamó en mitad de la noche desde un teléfono desechable. Me rogó que le ayudara. Yo era su único nieto en la zona y me necesitaba en ese preciso instante. Me subí al coche y me dirigí al motel desde el que había llamado. La casa familiar estaba vigilada por el tribunal. Mi abuela había muerto años antes y ahora mi abuelo estaba completamente solo. Mi abuelo temblaba cuando subió al coche. En toda mi vida, nunca lo había visto temblar. Ahora hizo lo que dijo. Los soldados habían conspirado con las fuerzas policiales locales para capturarlo y enviarlo de vuelta a su país de origen encadenado para que respondiera por lo que otros hicieron. Era demasiado viejo, no sobreviviría al viaje. Había acordado con un amigo quedarse en una casa segura durante un tiempo. A mi abuelo no le quedaba mucho tiempo. Todo lo que quería hacer era morir como un hombre libre y ser enterrado junto a mi abuela. Lo entendí, no. Como nieto fiel, manejé toda la noche hasta el punto donde su amigo se encontraba para recibirlo. Antes de que mi abuelo subiera al otro auto, me abrazó y me dijo que siempre había intentado hacer lo correcto y que, aunque no hubiera sido perfecto, realmente creía en hacer lo mejor que podía. Me besó en la mejilla y me dejó un poco de dinero en la mano, luego se fue y nunca más lo volví a ver. Mi abuelo recibió una llamada mientras se dirigía a ver a su amigo, con muchas maldiciones e insultos de su parte. A su amigo también lo estaban vigilando. La casa de seguridad ya no era segura. Todo su dinero mal habido ya no podía comprarle seguridad ahora. Mientras mi abuelo revisaba su lista de contactos, pensé, y después de que colgó desde el último callejón sin salida, hablé. Dije que tenía amigos, contactos. Podría llevarlo a la casa de un amigo que vivía fuera de la red, a través de la frontera estatal. Los federales nunca lo sospecharían. Mi abuelo nunca había dado mucha importancia a mi inteligencia, pero en tiempos desesperados es necesario tomar medidas desesperadas. De hecho, elogió la astucia de mi plan y finalmente proclamó que me parecía a él en algún aspecto. Apenas se detuvo cuando le dije que tendría que esconderlo en el maletero para pasar los controles fronterizos. Me aseguré de que su cuerpo artrítico estuviera lo más cómodo posible. Le di muchas mantas e hice de su propio abrigo una almohada. Cerré la tapa con cuidado. Conduje durante mucho tiempo, muy cerca de la frontera estatal, hasta que encontré lo que buscaba, un lago. Conduje hasta la orilla del agua y aparqué en una rampa para embarcaciones. Puse el coche en punto muerto y salí. No se oía ningún ruido en el maletero. Le di una patada al parachoques del coche. 1, 2 veces. El coche empezó a rodar. Oí un ruido que provenía del maletero cuando el coche se deslizó por la rampa y chocó contra el agua. El aire salió a borbotones del chasis con grandes silbidos. Observé la parte trasera de mi coche que se alejaba mientras oía a mi abuelo golpear frenéticamente el interior.
Lo condené a una muerte asustada e indefensa como había hecho con tantos otros. Ahora es tiempo de hacer balance, amigo mío. En una historia, despido a mi abuelo con un beso. En otra, lo despido con una patada. Ahora dime, ¿cuál elegiste?